Estamos conectados con Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo están, Fernando? Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. A tu disposición. Fernando, bueno, para analizar y comentar, ¿cierto?, los últimos hechos que han pasado, sobre todo este fin de semana. Partamos por esta elección del Frente Amplio, donde la diputada Youmans, ¿cierto?, logra quedarse con la presidencia del partido, pero poder entender qué pasó con la facción de Gabriel Boric, ¿cierto? Porque finalmente es el gran derrotado en esta elección. ¿Qué pasó en la elección del Frente Amplio? A ver, primero se notó digamos, una ligera reducción en la concurrencia a urnas, que puede haber sido el determinante en términos de este resultado inesperado. Convengamos que con ligeramente más de 10.000 votantes, de los más de 60.000 militantes, es un poco menos que con la elección de Constanza Martínez. Y se impone apretadamente Gael Youmans y el sector de la antigua Revolución Democrática. Es decir, el que se esperaba fuera el gran perdedor del día, resulta que era Giorgio Jackson y la facción de RD, terminó imponiéndose sobre la facción de la antigua Convergencia Social. Pero por el otro lado, vuelvo a insistir, se trata de diferencias comparativamente menores, que en realidad, más allá de ponerle sal y pimienta a la escena política, representan un problema por cuanto la convocatoria del Frente Amplio fue comparativamente baja en relación a lo que se supone es el mayor partido de Chile. Exactamente. Ahora, directamente el Frente Amplio con esto se debiese atrincherar aún más en la izquierda, ¿cierto? Con el Partido Comunista, porque se acaba cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno. O sea, este es un triunfo donde gana lo más izquierdo del Frente Amplio, ¿no? A ver, ¿qué diálogo con el gobierno ha habido con el Frente Amplio? El Frente Amplio ha No, pero tenido una igual, pero postura... hay algunos encuentros, algo ha pasado, pero con esto ahora ya se diluye No, completamente. absolutamente, y la verdad es que el Frente Amplio tiene una postura testimonial desde su fundación. Cualquier aproximación pragmática que precisamente venía de la mano de Gabriel Boric, con esto queda reemplazado por una postura. Recordemos durante la misma campaña que Gael Youmans le dobla la mano a Constanza Martínez respecto al tema de Sebastián Piñera como violador de derechos humanos, digamos. Ya es claro el tono con el cual se estaba manejando esta campaña, y el Frente Amplio ciertamente se está refugiando en posturas más bien testimoniales. Esto es serio porque significa que no están leyendo claramente lo que la ciudadanía quiere, y están reforzándose en una postura cada vez más radical en relación a posturas que no están teniendo eco social y que puede severamente afectar su postura o su posición. Ahora, aquí está la ventaja que también ha usado el gobierno, ciertamente, de tener que esperar, de que quedan más de 2 años para las próximas elecciones, lo cual les permite reencantar a sus bases y alinear a sus cuadros. Sí, ahora, directamente el triunfo que logra Youmans, ¿cierto? Tampoco es un triunfo abultado dentro de la interna del Para Frente nada. Amplio. Logra un 54%. Vamos a saludar, Fernando, a Felipe Vergara, que ya también está Por conectado favor. con nosotros, el doctor en comunicación y director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. ¿Cierto? ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Jorge. Hola, Fernando. Qué gusto volver a verte. Por favor, lo mismo digo, Felipe, estábamos a tu conversando, disposición. ¿cierto?, con Fernando, y estábamos analizando este triunfo de Youmans en las elecciones internas del Frente Amplio, ¿cierto? Definitivamente parece que el Frente Amplio se va más a la izquierda, pero el triunfo logrado no es tan abultado. ¿Cómo viste tú lo que pasó este domingo con el principal partido del expresidente Boric, ¿cierto?, que parece que es el gran derrotado? Sí, mira, me parece un resultado en cierta medida previsible. Era difícil la continuidad de la actual presidenta. Y este leve, leve modificación hacia un sector un poco más de izquierda, porque asumamos que el Frente Amplio no es que tengamos corrientes, una centrista y otra de izquierda, sino, no, es claro. O sea, acá
¿eres de izquierda o eres súper de izquierda? O sea, entonces sí se acerca un poco más al PC. Es una derrota también para el presidente porque en las últimas semanas, sobre todo, el presidente ha tenido ciertos guiños un poco más hacia el centro cuando hace fuerte autocrítica de lo que fue su gobierno, ¿ya? Desde el primer gabinete que planteó que debió tener una mirada quizás un poco más conciliadora, desde el llamado permanente a la autocrítica. Y acá con esta nueva elección se radicaliza un poco más el Frente Amplio y asume una postura más dura de cara a lo que viene. Siempre los puntos radicales, sean de izquierda o sean de derecha, los de derecha, los vimos en el gobierno de Boric, los de izquierda los estamos viendo ahora, no son buen compañeros para la convivencia ciudadana. Y eso preocupa. Sin embargo, ya el Frente Amplio ha planteado una postura bastante dura desde el 11 mismo de marzo. Sí, ahora, Fernando, cuando tú dices que analizamos que estas diferencias no están abultadas, pero claro, marca la conducción completa, y aquí se debiese ver favorecido también el Partido Comunista con esto, ¿no? A ver, es que el Partido Comunista está en su propio proceso de debate interno, donde si bien es cierto, Lautaro Carmona consiguió imponerse incluso con el diktat de su congreso ideológico del año pasado. Por el otro lado, también es cierto que tienen sus propias figuras de carácter divergente, digamos, partiendo por la propia candidata presidencial, digamos, Janet Jara. Por lo tanto, en esa situación, si bien es cierto, el PC Frente Amplio se ubican en una izquierda testimonial dura, no sé de qué manera eso pueda beneficiarlos en el seguir teniendo una influencia sobre el socialismo democrático, que con esto comienza a sentirse progresivamente más libre. Por un lado está el fracaso total de la oposición cerrada a la mega reforma, y ahora frente a un tema de seguridad donde los desgranes, los desmarques comienzan a ser cada vez más fuertes, y con un Frente Amplio que opta por un camino testimonial, la verdad es que puede ser que la izquierda ya termine ya más estructuralmente dividiéndose en dos. En ese sentido, incluso si es que se llega a dar un alineamiento formal entre el PC y el Frente Amplio, más allá de la mera concurrencia en votación, no sé cuán beneficioso puede hacer eso, porque claramente es una izquierda minoritaria en términos electorales, y pueden correr lo que le ha estado pasando a todas las izquierdas en las democracias liberales occidentales, o sea, lo que le pasó al Partido Laborista en Gran Bretaña con Jeremy Corbyn, lo que le está pasando hoy día al Partido Demócrata post-Kamala Harris, con una radicalización, la definición como candidato en Michigan a senador del candidato Al-Sayed, de izquierda muy dura y además musulmán, es decir, de alguna forma Se va minimizando, o sea, en el fondo se van achicando, ¿eso es? Claro, que es una tendencia histórica de las izquierdas duras, de que buscan más bien la pureza ideológica que la eficiencia electoral. Y eso hace que definitivamente, en lugar de hacer lo que John Stuart Mill consideraba lo natural de las democracias, que era la convergencia hacia el centro, la deriva hacia sectores radicales testimoniales donde hacen ostentación de pureza, pero por el otro lado son ineficientes en capturar el poder. Ahora, directamente, Felipe, te escucho. Sí, complemento a Fernando. Él es historiador, así que sabe muchísimo más que yo de esto, pero solo como complemento, pareciera que las izquierdas radicales crecen y se hacen más fuertes cuando es una derecha radical la que está en el poder. Y lo lógico para uno, que la moderación es la que debiera primar, pero no es así. O sea, a un discurso de extrema derecha o de extrema izquierda, la reacción, este efecto físico, es la radicalización hacia el otro polo, ¿no? Y nos pasamos de un péndulo de un lado al otro con posturas que son totalmente antagónicas. Exactamente. Ahora,
Cuando uno mira, ¿cierto?, el desarrollo de lo que ha pasado con la diferente izquierda que tú dices, Fernando, a nivel mundial, hoy día el escenario en Chile es totalmente diferente, sobre todo cuando tenemos un gobierno como de ultraderecha, porque el centro definitivamente quedó vacío y eso le da pie directamente a un Franco Parisi para que siga creciendo, por ejemplo. A ver, es que son cosas relacionadas, pero no directamente mecánicas. A ver, buen punto. Parisi está aprovechando su escena y aprovechando de presentar propuestas y dinámicas y visiones de poder, pero no tiene un programa, es un gran oportunista, pero por otro lado tiene amenazas mucho más formales dentro de lo que es la configuración administrativa de su partido. Recordemos que en este momento está enfrentando serias acusaciones, una investigación del Ministerio Público. Es decir, su problema parece más bien ir desde la perspectiva de gestión interna. Ahora, dicho aquello, mientras siga siendo una bisagra fundamental y el PDG no, digamos, y el socialismo democrático y la democracia cristiana no sean alternativas electorales, ciertamente obtiene ventajas en esa situación. Pero esto es tan dinámico que me cuesta creer que el socialismo democrático esté dispuesto a regalarle a Parisi una posición de poder mientras al mismo tiempo sigue ciegamente a las izquierdas testimoniales más radicales. Por lo tanto, ya se notó para la mega reforma cuando el PDG trató de corcovear que entró la DC. Por lo tanto, ahí hay un mensaje. Esto va a ser bastante menos mecánico y si bien es cierto, a ver, por favor, no nos engañemos, Franco Parisi estuvo a 4 o 5 puntos de haber pasado segunda vuelta, o sea, eso es una realidad. Pero recordemos también todo lo que le ha pasado a los candidatos que quedan expectantes después de una elección. Ninguno logra posicionarse después. 4 años son muy largos y en este gobierno todo indica que 6 meses son una eternidad, digamos. Así parece, Además, todo parece. ¿O no, además, Felipe? Jorge, tú pones un punto ahí que yo disierno, porque yo no veo a Franco Parisi en el centro. ¿Ah? No sé dónde verlo, ¿ah? No sé dónde verlo sinceramente. Y hay que reconocer la capacidad que tiene de reinvención. Recordemos que hace 4 años atrás fue candidato presidencial casi desde el exilio, por ponerle un término, porque no podía venir a Chile, y salió tercero también. Entonces, esa capacidad de acomodarse y llegar con un discurso que a la gente le hace sentido es envidiable. Y eso lo hace un candidato que estuve el otro día escuchando, Jorge, cuando tú lo entrevistaste. Es un candidato hábil, fue hábil también este fin de semana en Tolerancia Cero, si no me equivoco. En Mesa Central estuvo, sí. Sí, ahí yo creo que le falta. Ahí tuvo. No fue puesto con. Yo pensé que iba a ser más dura la entrevista esa en Mesa Central. Pero él se maneja, es hábil, pero no es centro. No sé lo que es. Es una derecha populista, quizás. Pero ya estamos en una derecha algo populista, entonces no sabría como que encasillarla dentro de... Vamos, analicemos, miremos justamente los resultados de Criteria, que los tengo en pantalla. Ahí nuestro Carlitos Ponce, nuestro director, nos va a colocar, ¿cierto? Porque esta aprobación al presidente Kast, que, mira, y es bastante interesante lo que nos muestra Criteria, porque va mostrando completamente una curva del desapruebo, que parte muy bajo, en un 30%, por ahí por el 15 de marzo, está en un 55% la desaprobación, ¿cierto?, al presidente Kast, o sea, sube 3 puntos la desaprobación, a pesar que mantiene justamente la aprobación y que logra recuperar un terreno, ¿cierto?, y mantenerse en un 35% que parece ser el piso, ¿cierto? Parece ser el piso de este gobierno que se parece mucho a lo que tuvo Boris durante prácticamente los últimos 2 últimos años de gobierno, ¿no, Felipe, Fernando? A ver, yo matizaría. Yo matizaría. Perdón. Dale, Fernando. Por favor, Felipe. Yo matizaría, complemento ahí la frase, quizás no es la frase que iba a decir Fernando, pero la derecha es un poco más dura y menos condescendiente con sus candidatos que la izquierda. La derecha le dio la vuelta a la espalda a Piñera, le dejó en un 9%. La izquierda
es más benevolente. Por eso no sé si este sería el piso o no. Para mí el piso es lo que el candidato, el que sea, sacó en primera vuelta. O sea, el 24% que sacó Kast debiera ser el piso en el cual se mueva. Ahora, ya Pero con un después se la 24 baja. con un 24% de aprobación es insostenible una buena conducción del país, ¿o no? ¿Por qué? Porque en Se en lleva. el fondo, bueno, si Piñera tuvo el 9, dices tú, porque claro, porque en el fondo, hoy día, cuando nosotros vemos el movimiento de los números de José Antonio Kast, ¿cierto? Vemos que de una u otra forma logra mantener un porcentaje que demuestra la derecha dura, que era lo que más o menos sacaba, ¿cierto? El candidato de Nacional Libertario, más Kast en la primera vuelta, que más o menos era un 30-35%, que es la derecha dura. Yo creo que ahí no está la adhesión, por ejemplo, a los partidos más de Chile Vamos, a lo mejor, a lo que pudo haber sacado Matei, ¿no? Ujú. Podría ser, pero en términos prácticos yo le reduciría esa intensidad, en términos de que no tiene el apremio electoral. Yo sé que he mencionado esto ya un par de ocasiones, pero mientras el presidente, por un lado, no haya premios electorales que le desbanden eh, al Congreso en búsqueda de su propia supervivencia, eh, reelección parlamentaria, y por el otro lado siga teniendo firme el control sobre la billetera y sobre la capacidad de gestión, y al mismo tiempo demuestre voluntad de gestión y habilidad de gestión, como lo ha demostrado. Podemos discutir quién es el que lleva la voz cantante, pero nadie discutiría que Alvarado, García Ruminó y Quirós, ahora Rau, son los que básicamente roncan. O sea, no hay nadie que sea capaz de enfrentarse a ellos en el Congreso con una propuesta alternativa que tenga tracción. Por lo tanto, la verdad es que mantiene una iniciativa. Ahora, ese 35% que en KDM es 40%, recordemos que Criteria es una encuesta bisemanal que no alcanzó a incorporar varios de los elementos que han gustado bastante y que se reflejaron en KDM, que es semanal, como es, por ejemplo, el famoso tema de la operación Cancerbero y Sí, una mira, serie de aquí lo otras tengo, circunstancias. Fernando, veamos esos números. Ujú. Tengo CADEM, ¿cierto? Como tú dices, efectivamente la CADEM muestra un Exacto. 41% de aprobación al presidente contra un Aunque 53% que siempre le ha desaprueba. mostrado un poco más, Sí. claro, aunque siempre ha mostrado un poco más que Criteria, y hay una diferencia de, ¿cómo se llama esto? De metodología probablemente, que muestra un porcentaje un poquitito más alto. Pero el hecho concreto es que al final del día, manteniéndose entre 35 y 40, tiene una capacidad de gobierno perfectamente viable, mientras al mismo tiempo logra producir mayorías parlamentarias. Y si tú te fijas, la mayor parte de sus problemas provienen más bien de errores no forzados. Seremis que salen, ministras que salen o protagonizan escándalos. Es decir, parece que mantienen un grado de iniciativa realmente importante. El presidente se pasea por las radios dando entrevistas de 1 hora de duración. Sí, pero No, sí, solamente las radios que elige muy precisamente, muy bien pauteadas. O sea, a ver, por supuesto. el presidente Bueno, sí, no se ha no va a ir a expuesto suicidarse, y no va a ir a aquí la Radio Nuevo Mundo. sí, pero no se trata de eso. Pero, por ejemplo, nosotros no ha querido dar entrevista y la hemos perseguido bastante. Tampoco ha querido acceder a una entrevista al panel de tolerancia cero. Así que, claro, el presidente, es re fácil el presidente escudarse donde le conviene hablar y donde le hacen preguntas fáciles, Bueno, pero obvio. como algunos periodistas. Pero, a ver, tú tocaste un tema, Fernando, que no es menor, que es el famoso plan Cancerbero. ¿No Ujú. cree que es mucho? O sea, cuando a mí me dio pudor personalmente cuando yo miro, cierto, la transmisión, hicimos transmisión junto a todos los canales, cierto, de esta prácticamente cadena nacional. No era mucho la mirada comunicacional, no era aprovecharse tanto este logo, era un reality. Estamos hablando de una Ujú. cárcel que había inaugurado Boric, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y que comenzó a construir Bachelet. Bueno, entonces, por eso te digo, creo que aquí justamente el plan Cancerbero, si bien puede haberle servido al presidente Capa subir 2-3 puntitos, ¿cierto?, en la aprobación, pero no es eso, aprovecharse de un plan comunicacional y también tratar a la gente de otra forma como, oye, mira lo que estamos haciendo, cuando en verdad sabemos que es una puesta en escena, que no es algo real lo que está haciendo el presidente. Pero a la gente le gusta ver a presos maltratados, le gusta ver castigo, le gusta ver al flaite que lo asaltó, discúlpenme el estereotipo, pero
que lo asaltó en la esquina de su pasaje, verlo arrodillado en la cárcel. Le gusta verlo ahora de uniforme. Al final, alguien podría compararlo con lo que fue esa Teletón para la reconstrucción que terminó olvidada y nadie sabe qué es lo que pasó con los recursos, digamos. O sea, al final del día son recursos visuales de la era de las redes sociales, que estoy totalmente de acuerdo, a mí no me gusta, pero es lo que la gente está pidiendo y es la gente que y lo está premiando con unos ratings increíbles, porque es lo que la gente quiere ver. Pan y circo. Y en esa situación, con lo brutal que es, no le puedes pedir a la política que se separe de algo que finalmente le está interesando. O sea, no le puedes pedir a Kast que no haga lo que han hecho todos los gobiernos anteriores, partiendo desde Bachelet. Podemos definir entonces que Kast lo que hace, le entrega a la gente pan y circo. Absolutamente. Preocupante, y no Felipe. decir. Sí. Es preocupante esa mirada, Felipe, cuando nosotros hoy día... Pero evidente. Vemos que... Porque claro, porque uno ve el plan cancerbero y efectivamente ve una puesta en escena que es vergonzosa, ¿no? ¿Cuál es la visión que tienes tú ahí? Sí, a mí tampoco me gustó. Nosotros hemos sido un país que se ha caracterizado por ser más mesurado en este tipo Totalmente. de cosas. No replicamos modelos de El Salvador, Argentina también ha caído un poco de eso, Perú de repente los tiene, Ecuador, y esa fomedad yo creo que nos hace ser un país serio. A mí me pareció una exageración lo de la forma de Cancerbero, el fondo lo puedo entender, pero la forma me pareció un poco exagerada y hasta falta de respeto. Pero es un estilo que se ha manejado desde la zanja, que nosotros venimos viendo aquí, shows mediáticos que son de corto plazo, cuidado. O sea, el gobierno se equivoca si cree que con esto soluciona todos los problemas y la gente queda contenta. No, si esto no se mantiene en el tiempo y se perpetúa, la gente lo percibe. Hay una encuesta que salió la semana pasada, que es la activa, que sale una vez al mes. Y en esa el presidente, que también es serio, fue la que más estuvo cerca en la elección presidencial. En esa el presidente Kast está bajo el 30%. Yo creo 27, si mal no recuerdo. Claro, yo creo que este tipo de cosas no son las que nos caracterizan. Hay un porcentaje de la población que le gusta, en las encuestas sale que el 90% creo que estaba de acuerdo, pero son riesgosas, no van en línea con nosotros y no van en línea con un gobierno que también se ha definido como fome. Entonces, definamos qué realmente es lo fome. Lo determinante. Claro, este tipo de cosas no ayudan. Ahora sí le gusta, somos un país que está activo, Fernando lo plantea, somos un país de reality hoy día. No me gusta. De redes sociales. Tampoco. Claro, las redes sociales. Y ahí está también el efecto, a mí cuando yo miro esto, o sea, no sé, yo miro las métricas, miro los números, y ustedes tienen razón, y efectivamente a la gente le encanta esto. Yo digo, pero por favor, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta que esto es parte del show? Es como que lo mismo que nos pasa con Poduje. O sea, uno ve al ministro Poduje, ¿cierto? Y ve cómo la gente lo adora. Bueno, cada vez menos, pero por lo menos le suben los dedos y todo. Y uno dice, es que ¿cómo no se dan cuenta de lo que está haciendo el ministro? ¿Cierto? Y aquí un análisis también un poco, porque yo sé que ustedes no son sociólogos, pero ayúdame a entender, Fernando, ¿de verdad la gente es tan inocente para no darse cuenta cuando le están vendiendo un plan comunicacional? Es que no es inocente, y además tenemos que recordar que nosotros no somos el público objetivo ni tampoco somos la mayoría. En esa situación, nosotros lo que está transmitiendo este tipo de circunstancias son emociones. Y un gobierno también tiene que gobernar a través de emociones. Si Cicerón planteaba pan y circo. ¿Y qué es lo que vendía el circo? Emociones, digamos, los gladiadores en la arena. O sea, al final del día, leones comiéndose cristianos. En esa situación se necesita, digamos, que personas que viven desde una perspectiva emocional tengan algo que puedan... Por favor, con esto no quiero caer en una arrogancia intelectual ni nada por el estilo, pero objetivamente hay personas que entienden la realidad desde una perspectiva emocional.
y no andan filosofando ni citando autores, digamos, no citan a Kant semanalmente como el rector Peña, digamos, y que son son tan ciudadanos y su voto vale tanto como el de un académico, y en esa situación ellos quieren tener satisfacción. Para esas personas un gráfico les es perfectamente irrelevante. Lo que ellos quieren ver es el Estado en acción, y ver un preso esposado a la espalda, sentado, ojalá rapado y vestido en una tenida naranja, es una suerte de venganza social respecto al hecho de que a él, a su señora o a su hija lo asaltaron en la esquina de su casa. Es una venganza lineal directa. Sí. Y Ahora, puede ser poco elegante, pero eso no le quita intensidad. Sí, Puede es que verdad, no me Felipe. guste, que de hecho no lo tenemos un hace. rol ahí, Fernando se libra de esto, pero los que somos periodistas tenemos un rol contraargumentativo que no estamos haciendo. Nadie le pregunta a Produje, por ejemplo, bueno, ¿cuántas casas ha inaugurado? ¿Ya? Exacto. Porque solo sabemos de las casas que ha destruido, no de las que ha inaugurado. No, en el plan cancerbero no sabemos, hay parlamentarios de republicanos que dijeron que la cárcel la inauguró Castro. O sea, Exacto. ya al nivel de ignorancia extremo, no sabemos cuánto costó esto, si fue eficiente o no fue eficiente para el Estado, que está preocupado de los recursos. Nosotros como periodistas no estamos haciendo un rol fiscalizador de las acciones del gobierno. No mostramos la zanja. El otro día vi la zanja por un constituyente que la fue a mostrar. Está prácticamente abandonada, pero tampoco sé si eso es cierto o no. Ahora, Entonces, ¿o ese será tipo de la cosas nos zanja o era una sequía? Digamos, o No, es sea, que por eso, a ver, es que ahí está el yo creo que punto. este gobierno, bueno, a ver, y no olvidemos también que este gobierno gana comunicacionalmente instalando justamente un relato ante la opinión pública, ¿cierto?, del tema seguridad. Así gana Kast. Después, cuando el gobierno asume, intenta poner otro relato, que es el país en emergencia, ¿cierto?, el Chile quebrado, ¿cierto? Y hoy día vemos un nuevo intención de plan comunicacional. Y parece contradictorio, ¿cierto? Pero este mismo gobierno el que no tiene vocería hoy día, y hay que eliminado directamente la vocería. O sea, claro, en el fondo es ver si efectivamente este gobierno y republicano, ¿cierto?, tiene o no o relato, ¿cierto? Pareciera que el relato es cada vez menor y más allá es toda una pantalla de este gobierno y también de republicano, y que Eso es parece un que relato. pantalla tremendamente, que la estamos es comprando porque a los tremendamente, chilenos les gusta. es tremendamente acomodaticio. Voy a poner un ejemplo en base a lo que pasó la semana Es pasada dúctil. con la ministra Ducó. Salieron varios parlamentarios diciendo el presidente no acepta incumplimientos que estén normados, ¿ya? Pero eligió a una ministra que estuvo condenada a 3 años por doping. O sea, la mirada con que se definen las cosas después son de volteretas maravillosas, y revierten esto comunicacionalmente como que esto ofrece un gobierno casi impoluto. Nunca debió llegar ella, pero esa parte se olvida y se queda solo con que usó el auto fiscal, que es un detalle, ¿ah? Sinceramente, y no se comparto mucho el que han No. planteado, es un soberano detalle esto dentro de la Sí. mala gestión que hay. Y en seguridad dijeron bien que estamos haciendo cosas. Después de 5 meses vemos recién ciertos atisbos, y salen algunos parlamentarios diciendo había un plan. No, no había plan, seamos sinceros, partamos de eso, pero lo manejan bien, son hábiles comunicacionales. Sí, pero yo creo que Y al final del lo del Lobo día, fue mucho. Oiga, a propósito y para terminar, Felipe, Fernando, mira, tengo la academia ujú, y veamos nuestros próximos líderes, cuáles serían, ¿cierto? Según la población. Imagen de figuras públicas, independiente de posición política, si tienen buena o imagen o mala imagen positiva. Yo me quiero ir en los 4 primeros, porque tenemos 2 y 2. Mira, primero Tomás Bodanovich, el primero. El segundo, ujú. Sebastián Sichel. El tercero, Mario Desborde. Y cuarto, nuestra Macarena Ripamonti. Mira, o sea, Ripamonti y Bodanovich punteando por la izquierda, Sichel y Desborde. Y Parisi no aparece en este listado, aparece muy atrás, muy abajo, ¿cierto? Mira, prácticamente en la mitad. Acá recién aparece Parisi con un 38% de imagen positiva contra un 52, 51 que tiene Ripamonti. ¿Cómo ven estos nuevos liderazgos? ¿Y era por ahí, cierto, el liderazgo de la izquierda, Bodanovich o Ripamonti y Sichel y Desborde? Bueno, están intentando eso.
el sector que ganó ayer en el Frente Amplio precisamente ha potenciado el municipalismo. Pero la verdad es que, digamos, son figuras, si tú miras el equivalente a esto hace 4 años atrás, te sale cualquier nombre, son figuras muy de coyuntura. Tomás Bodanovich, que estaban tratando de posicionarlo como líder de oposición contra el tema de las contribuciones, no tuvo éxito, no consiguió doblar voluntad, no consiguió imponer visión, y finalmente son, reitero, imágenes de coyuntura. De la misma forma, Sichel, que ha estado bastante activo, digamos, también en ese mismo debate, al final del día es agencia mediática, digamos, o sea, es la presencia en medios de estos liderazgos, que es flor de un día, de la misma forma que Felipe mencionaba respecto al posicionamiento de agendas de coyuntura. Esto durará 3, 4 días, una semana, a todo reventar. Y a la semana siguiente estamos con otra noticia, estamos con otra situación y, digamos, con otros temas. Ya estábamos discutiendo durante el fin de semana las famosas reformas constitucionales. Mañana entraría el proyecto definitivo, veamos qué es lo que se cambió o no de los borradores. Y finalmente, esto es una agenda de una velocidad que es asfixiante. O sea, por favor, ¿quién diría que el gobierno lleva 5 meses, digamos, con todo lo que ha pasado? Sí, no ha tenido además bastante son todos entretenido. alcaldes. ¿Tú cómo ves esto, Felipe, de la figura en periodo alcaldicio? de estas figuras positivas, Felipe? Sí, son figuras interesantes. Hay 2 candidatos presidenciales que le fue bastante mal, Sichel Y Desborde. y Desborde. Pero fueron semanas de mucho alcalde, ¿ah? Entre el tema de las contribuciones, en temas mismos de seguridad, los alcaldes han estado bien protagónicos, pero no se mueve todo de esa forma. Y tratando de recordar, puedo equivocarme, no tengo la certeza de que algún alcalde haya logrado saltar de una alcaldía a la presidencia. Por lo menos que yo recuerde. Tenemos puros casi, ¿cierto? Porque tenemos casi Lavín, ¿cierto? Casi Lavín, y no tenemos. Ahora Ripamonti Lavín también fue ministro. ¿Podría ser una figura presidencial, Ripamonti? Era una figura... ¿Fernando? No creo. No lo creo. No tiene propuestas nacionales, no tiene estructura de potencia, y está enfrentando problemas que los está manejando en la cornisa, pero el tema del casino es algo que puede resultar demoledor. O sea... ¿Y por qué a nivel nacional? Porque la encuesta CADEM, que encuesta más Santiago, tiene buena imagen hacia afuera Ripamonti, porque, claro, a mí... En la región. Más que en la región, ¿cierto? Uno ve que como que a Ripamonti le va mejor en Santiago que en Viña, ¿no? Claro, porque ella es una política que maneja muy bien su agenda doble, es decir, es una persona que alterna un relativo silencio comunal con agencia nacional. Ella opina de temas nacionales. Y por lo tanto eso la posiciona en una agenda, y además, seamos sinceros también, los números que ella tiene tampoco es que sean particularmente atronadores, y concita una lealtad, que era lo que mencionaba Felipe hace un rato atrás, digamos, más bien de sectores de izquierda. Entonces ella es uno de los pocos nombres que van quedando en el desierto de liderazgos que está enfrentando la izquierda junto con Tomás Bodanovich. Por lo tanto, también hay que entenderlo en ese sentido, pero no es un liderazgo que tenga opiniones nacionales sobre grandes temas. No tiene una postura respecto a política exterior, no tiene una postura acerca de modelo económico, no tiene una postura mayor. Ella, desde la agencia que le da su tribuna, opina sobre temas esencialmente vinculados al municipalismo, que puede ser interesante, es un nicho, pero queda por verse si eso logra construir liderazgos nacionales. Reitero lo que también conversábamos con Felipe y que tú preguntabas hace un momento atrás. Ningún alcalde ha conseguido llegar a la presidencia por su condición de alcalde, más allá del caso de Lavín a la vuelta del siglo, digamos, hace 25 años atrás. Entonces, convengamos en otro Chile para todos los efectos prácticos. Qué increíble cómo pasa el tiempo, Felipe. Bueno, y de Ripamonti, Felipe, ¿no te da la sensación que es como un puduje
un Poduje 2 el tema de cómo se mira, porque Poduje así en Viña no se quiere, pero a nivel país se quiere, y pareciera ser que Ripamonti, no es que Ripamonti no la quieran en Viña, pero claro, no tiene esa adhesión, no se le ve a Ripamonti en Viña como una figura presidencial como si se le ve en Santiago. Bueno, nadie es profeta en su tierra. El presidente Boric perdió en Punta Arenas. Claro, Entonces, exacto. todo pasa bastante y son personajes, Ripamonti por lo menos, es un personaje bien de redes sociales. Y eso Exacto. corriendo en una carrera, genera un atractivo, genera simpatía. Si eso se puede extrapolar a un liderazgo presidencial, yo sinceramente lo veo complejo. En No, ese caso veo mucho más empoderado a Tomás Boanovich a nivel transversal que por a supuesto. Ripamonti. No, y además recordar que se trata de figuras también que están actuando desde un nicho y no son figuras de masa. Es decir, no son figuras, por ejemplo, a Macarena, a Tomás Bodanovich sí se le invita a programas de política nacional como es Tolerancia Cero, Mesa Central. A Macarena Ripamonti tiene que dar ese salto todavía, es Sí, decir, es es un muy cierto ese liderazgo. punto, Fernando. Tú tienes Sí. mucha razón, claro, efectivamente ella como que tiene un contexto mucho más cerrado ahí. Oye, Lo agradecido otro, de este, ah, perdón, de este nuevo recomienzo de los lunes, a ver si lo repetimos todos los lunes, por favor, a tu para disposición. analizar la semana con los dos. Felipe, Fernando, los F y F, le voy a poner. Eso, Por Muchas que favor, estén gracias, muy bien. que tengan un A excelente ver, lunes y por mejor favor, semana. un gusto, que estén muy bien. Fernando Wilson, ¿cierto? De la Universidad Adolfo Ibáñez, Felipe Vergara, de la Universidad Andrés Bello, experto, ¿cierto? Doctor en comunicación, director de posgrado, analizando, ¿cierto? La contingencia. Partimos con este Frente Amplio que se mueve más a la izquierda, ¿cierto? Logra ganar una elección. Nos metimos también en la aprobación del presidente Cancerbero, el plan comunicacional de Cancerbero. Tiene razón también Fernando, nosotros no somos el público quizás que la gente le cree justamente a este plan cancerbero que se les pasó la raya comunicacionalmente al gobierno. Si todavía, de verdad, hay mucha gente que piensa que casi inauguró la cárcel, si la cárcel estaba construida, se le inauguró Boric, pero bueno. Y por último cerramos, ¿cierto?, con esta mirada de las personalidades políticas. Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, aparece entre las cuatro mejores evaluadas de la encuesta Academ, pero claro, tiene capacidad, puede llegar a ser una candidatura, a ser una candidata, una opción presidencial. Es mejor vista en Santiago que en Viña. Le pasa prácticamente lo mismo que a Poduje. ¿Por qué? Son los efectos que intentamos analizar y dilucidar en este Pura Noticia Matinal. Volvemos con un dirigente de los microbuses